Estamos de vuelta, amigos televidentes. El ingeniero Jorge Martínez, coordinador zonal de SEMPLAD, está presente esta mañana para evaluar lo que ha sido precisamente este proceso de diálogos en estos días. En las horas anteriores pues se dio a conocer los resultados de esta serie de conversatorios que se han mantenido con diversos sectores, desde la población civil hasta los representantes del gobierno autónomo descentralizado, el sector empresarial, en fin, varios temas importantes. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y si bien muchos fueron los temas que se analizaron en estos diálogos, productividad, desarrollo económico, desarrollo social, en fin, resulta que lo que ha trascendido es esta respuesta, este resultado con el tema de la ley de herencias, que es quizás lo que últimamente generó esta explosión social que se dio hace algunos meses en el país. ¿Este fue realmente el único tema? ¿No había otros temas que analizar? ¿No hay otras problemáticas que se tenía que tratar en los diálogos? Porque eso es lo que ha trascendido, por lo menos para los medios nacionales. Bueno, buenos días, Fabricio. Muchas gracias por su invitación y sobre todo un saludo a la teleaudiencia. Yo creo que es importante resaltar que luego de este tiempo que hemos venido trabajando, diría yo, en esta línea de comunicación con la comunidad, señalaría que se siente un precedente importante, que es posible sentarse en una mesa y que creo que siempre el diálogo será un instrumento que permitirá que las diferencias se puedan debatir, discutir. Y claro, cuando al final terminamos concluyendo que, en el caso de la zona, porque me quiero referir particularmente a eso, hemos desarrollado más de 84 eventos, hemos podido reunirnos con cerca de 8.000 ciudadanos y ciudadanas, que no es el número como tal porque representan a organizaciones productivas, sociales. Al final, el debatir un tema central que es el tema de la equidad y de la justicia, esto es importante, sin lugar a dudas. Ahora bien, usted ha señalado que se coloca el tema de la ley de herencias y plusvalía como un tema central. Es cierto porque finalmente se logra demostrar que al final esta era una ley que, como se señaló siempre desde el gobierno nacional, los efectos que generaban eran a sectores muy reducidos de la población. Y que debatir temas como la equidad en un país en el cual esto es aún un tema de tarea incumplida, sigue siendo fundamental. Yo recordaba siempre en estos diálogos que cuando uno mira esas tomas en la televisión de las madres con los niños muriendo de hambre en el África, podemos señalar que América Latina es una región más inequitativa que el África. Es decir, aquí esa distancia entre la riqueza y la pobreza es aún mayor. Es decir, en 8 años los diálogos demostraron que no se ha logrado reducir esta realidad social. Sin embargo, de los inmensos esfuerzos del gobierno nacional, usted sabe que somos de los países que más hemos reducido pobreza, pero sin lugar a dudas, aún los temas de la equidad y de la justicia son extremadamente importantes. Entonces, creo que lo central de esto es que logramos establecer el diálogo con un mecanismo de acuerdos, de desacuerdos también. Nos lleva a concluir que esta fecha del 15 de septiembre tiene que ampliarse. Esta es la segunda razón. En principio vamos a abrir el diálogo hasta el 31 de diciembre, hasta finales del año. Va a continuar el diálogo, no es que terminó ya. Esta es la idea. Le informamos a la ciudadanía que el diálogo continúa. Hemos hecho una primera evaluación ahora, al 15 de septiembre, pero abrimos el diálogo hasta finales de año como una fecha adicional tentativa, porque se han trazado un conjunto de agendas. Están trazadas agendas en los temas más complejos, en los temas de los trabajadores, en los temas de incluso el debate de las propias enmiendas constitucionales, que no nos compete a nosotros, es un tema de la Asamblea, pero finalmente el diálogo continuará hasta diciembre. Hay decisiones respecto de estos que se han hecho anuncios ya nacionales. El tema, por ejemplo, de algo que se trató hace poco, que es la ley de herencias y la plusvalía, no se presentarán estos proyectos hasta finales de año. Estos proyectos estarán diferidos para el siguiente año. Hay algunas aproximaciones que serán puestas en el debate. Se ha señalado la posibilidad de modificar los temas en el marco de la ley de herencias en cuanto a los techos, a los montos, subir esto obviamente a 480 remuneraciones, que significa pues una cifra cercana a los $150.000, y que luego estos serán temas que se tratarán en el siguiente año. Se introducirán reformas a estas leyes en materia de los controles obviamente de evasión. Pero creo que, como decía, lo central es que hay necesidad de seguir hablando. Es
decir, yo creo que hay posibilidades de sentar en una mesa a los actores que permitan que lógicamente podamos encontrar solución a estas diferencias. ¿Y los diálogos que se realizaron a nivel de la zona también se circunscribieron únicamente o exclusivamente al tema de la ley de herencias y plusvalía? ¿O cuáles fueron los temas que de alguna manera los sectores que participaron en los diálogos, me refiero en la zona norte, expusieron? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones, necesidades, visiones que tienen los diferentes sectores que participaron en estos diálogos? ¿Qué es lo importante señalar de esto? Que la política pública se comprende en el territorio. Es decir, la gente siente que hay más hospitales, que hay escuelas del milenio, que hay vías, que hay infraestructura, que hay centros de atención a los niños, pero que hay que mejorarlos. Que la política pública tiene que tener ajustes, que tiene que tener cambios, que aún en los hospitales tenemos dificultades, que hay necesidad de mayor capacitación, calidez en el servicio, que no solo es importante un tema de la infraestructura, que necesitamos corregir varios errores en la aplicación de esta política. Recordábamos el tema, por ejemplo, de la construcción de las escuelas del milenio, del transporte y la distancia de los niños, que estos elementos tienen que ser mejorados. Entonces, digamos que hay una señal positiva del país en relación a esto y de la zona, en que obviamente hay necesidad de más infraestructura. Salen en el diálogo temas, por ejemplo, que son responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados. Hay una demanda de espacios de participación ciudadana. Es decir, hay una demanda de que los sistemas de participación ciudadana que están contemplados en las leyes, usted conoce que estamos obligados como GATS, cada GAT tiene que tener un sistema de participación ciudadana, tiene que tener elementos de consulta a sus ciudadanos. Porque obviamente los temas de la demanda cotidiana también de la gente, del agua potable, del alcantarillado, del adoquinado, de la vía, del parque, de la infraestructura, obviamente son temas competenciales de GATS. Salen también temas que han sido parte de la preocupación última y que todos conocemos, el tema de la crisis económica, el tema de las dificultades que tenemos en el caso, por ejemplo, del Carchi, del problema de la relación obviamente con nuestros vecinos en Colombia. Entonces, pero podemos advertir incluso que el tema del Carchi, de la propia presencia del presidente y de la solución a varios de estos temas, son parte de esto, son parte de la posibilidad, ¿no es cierto?, de sentar a los actores en una mesa y de poder ir encontrando soluciones y decisiones políticas que finalmente mitiguen estos efectos. Entonces yo diría que la gran conclusión final es que tenemos que conducir, ¿verdad?, esta corrección a la política pública. Hay necesidad de que trabajemos en mejorar esos servicios. ¿Cuánto de las conclusiones generadas en estas reuniones son realmente vinculantes? Es decir, van a ser consideradas para un cambio de política pública, para establecimiento de desarrollo productivo, para generación de proyectos que de alguna manera solventen las visiones y expectativas que quienes participaron en estos diálogos expusieron en estas participaciones. Sí, yo diría que sin lugar a dudas ese es el éxito al que le apuntamos, porque lo otro obviamente sería incluso contraproducente. Esto se volvería un boomerang si después de que usted sienta a los actores de un servicio público y finalmente estos actores exponen sus puntos de vista y estos no tienen retroalimentación. Esto obviamente se convertiría más bien en un tema negativo. Y ese es el reto más complejo. Yo creo que en rigor eso es a lo que nos obliga hoy día, a que tenemos que introducir un conjunto de cambios en temas de burocratismo, tramitología, capacitación a nuestros servidores públicos, lo que decimos, calidez, porque finalmente una infraestructura de última generación, moderna, que tiene todos sus equipos y que finalmente, si no tiene un personal que presta ese servicio público a la comunidad, que no devenga, para no ponerlo de otra forma, el salario que el Estado le paga adecuadamente, que no entrega al ciudadano la prestación de un servicio de forma adecuada, obviamente solo pasa también por generar una conciencia en el servidor público de que necesitamos devolverle a la comunidad la prestación de un servicio más cálido y más eficiente. Finalmente, sin embargo, en esos diálogos no estuvieron todos, la representación de los sectores de la CONAIE, por ejemplo, y ya me refiero un poco más a lo macro, algunos sectores productivos no participaron, las representaciones productivas de diferentes partes del país tampoco participaron en estos diálogos. ¿Esto no puede de alguna manera minar un poco la calidad de las conclusiones, la posibilidad de tener
adecuada visión en torno a las problemáticas y necesidades que se expusieron dentro de estos diálogos, estas ausencias? Bueno, yo creo que siempre hay que ir superando la autoexclusión. Y me parece ¿Se autoexcluyeron o no fueron invitados? No, usted conoce, Fabricio, el diálogo que desarrollamos, por ejemplo, aquí con la Asamblea Nacional, porque hemos tenido distintos diálogos. Yo puedo dar fe que nosotros invitamos a organizaciones como la FISI, organizaciones del pueblo Caranqui, a organizaciones que representan a estas tendencias. Yo pude advertir ahí incluso la presencia de algunos dirigentes sindicales, del Parlamento Laboral, otros no estuvieron, pero creo que este plazo que nos damos nos da más tiempo. Yo creo que nos da tiempo. Si vamos a trabajar, digamos, no se hasta diciembre, con estos sectores. Jamás. El diálogo no tendrá exclusiones. El diálogo no tendrá exclusiones. Sin embargo, también, claro, el Ecuador está acostumbrado, como solía yo señalar, hay algunos que parece ser que tienen el sí dañado. Es decir, entonces, siempre a todo le dicen no. Pero yo creo que es la oportunidad de este espacio que nos vamos a dar hasta finales del año, de esta continuidad del diálogo, además que aprovecho para, en nombre de las empleadas, convocarlos para continuar trabajando en un tema que creo nos interesa a todos como mecanismo de solución de nuestras diferencias. Muy bien, agradecemos al ingeniero Jorge Martínez, coordinador zonal de Semplades de la Secretaría Nacional de Descentralización y Planificación del Estado. Pues vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.